Ok, empezamos el tercer video. Por favor, Eden, dime si me estás escuchando y estás viendo la diapositiva, no la he cambiado. Me quedé exactamente. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos entonces en los métodos de investigación y los diversos campos del conocimiento, de los cuales, bueno, ya trabajamos con una interrupción que hubo por allí. Luego vemos a ver cómo que yo veo cómo quedaron esos videos. Si es necesario hacerle algunas modificaciones, se le hace. Y avanzamos un poco. Ahora vamos a entrar al campo ya del análisis de los datos cualitativos, pero no perdiendo de vista tanto lo que trabajamos, la parte conceptual que trabajamos en la primera sesión, como estos dos videos que acabamos de trabajar en esta segunda sesión. Son de suma importancia, diría yo. Cuando en el caso de la investigación cualitativa, Eden, los datos que se recolectan no están estructurados. Y la labor del investigador es estructurarlos. Y para hacer esa estructura o estructurarlos, se requiere de algunas conceptualizaciones y de tener claro muchos aspectos de lo que está investigando. Ahora, en el campo de la investigación cualitativa, en el momento de la investigación cualitativa, los datos se pueden obtener por diferentes vías. La visual, bueno, que puede ser a través de fotos, de videos, de pintura, etc. Auditiva, grabación. En tu caso, de acuerdo con lo que yo tengo por allí, hay algo de eso, el audio. De textos escritos, bueno, los documentos, las hojas de vida, los diarios, reportes, etcétera, ¿no? Y obviamente las expresiones verbales y las no verbales. En la investigación cuantitativa se recolectan los datos y después se analizan. Tú sabes que eso es así. Se recolectan los datos y después se analizan. Pero en la investigación cualitativa esto cambia. La recolección y análisis se dan prácticamente en paralelo. Entonces, si nosotros vemos estos dos últimos puntos, es decir, contrastamos, comparamos la investigación cuantitativa con la cualitativa, nos damos cuenta que el investigador cualitativo requiere de mucho más dominio que el cuantitativo, que quien trabaja con el momento cuantitativo. ¿Por qué? Porque el que trabaja con el momento cuantitativo, cuando él preestablece el problema, ya en el problema están algunas variables. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ir y medir esas variables. Obviamente hay todo un proceso de teoría, etcétera, etcétera, pero él ya tiene las variables cuando plantea el problema. En el caso del investigador cualitativo no es así. El investigador cualitativo tiene que descubrirlas. Y como algunos no quieren que se hable de variables en el momento cualitativo, hablemos de conceptos entonces. Hay que descubrirlos. No están allí flotando. Entonces fíjense que son dos procesos, dos momentos distintos. No sé si he logrado explicarme, Eden. Ok. Vamos a avanzar entonces. Hablamos mucho de la codificación. Y la codificación se habla en el momento cuantitativo y en el momento cualitativo. En el caso del momento cualitativo, son etiquetas para identificar categorías. Se describe un segmento de texto, imagen, audio o video. O sea, se coloca el código para precisar eso, para describir un segmento en un texto,
en una imagen o en un video. Cuando estamos en la codificación prácticamente hay dos niveles. Uno, se codifican las unidades en categorías. Obviamente que esto está muy teórico, pero necesitamos de ello para luego verlo en la práctica y poderlo capturar más rápidamente y con mayor, digamos, firmeza, ¿no? Una vez que se codifican las unidades, las unidades en categorías, se requiere otro paso, que es comparar las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar las posibles vinculaciones. Esto diría yo que es el proceso fundamental en la parte de en lo atinente a la codificación. ¿Me he logrado explicar, Eden? A ver. Ok. Vamos entonces ahora a entrar donde seguramente tú desde hace rato deseas que llegáramos. Y es a un ejemplo de todo lo que hemos hablado. Yo aspiro que con este ejemplo se pueda ilustrar un poco más todo esto que hemos venido conversando. Este es un ejemplo hipotético, pero obviamente factible, y sabemos que sucede. Lo que pasa es que no obedece a una realidad que yo haya encontrado, que yo me haya propuesto, sino es únicamente imaginado, y que sabemos que eso ocurre. Entonces, el caso de la investigación, para este ejemplo, es la experiencia narrada por una mujer que le he dado el nombre de Matea, golpeada por su esposo, cosa que no es extraño, creo que en ningún lugar del mundo, pero bueno. La recolección de la información, ¿por qué medio se hizo? Por la entrevista. Mire, no se podía hacer por otro lado, sí se podía utilizar otros elementos más, pero para el ejemplo y para poder, como digamos, consolidar, cristalizar todo lo que hemos hablado, he traído un ejemplo lo más sencillo posible para tratar de encajar todo lo que hemos hablado y ponerlo en práctica y que nos permita luego hacer el trabajo siguiente con mayor facilidad. Unidad de análisis, de la cual hice referencia hace un momento, en este caso va a ser lineal. ¿Cómo es eso de lineal? Línea a línea. Lo que Matea nos va narrando, lo vamos a ir analizando línea a línea. Oye, ¿y eso no es muy fastidioso? Sí, probablemente sí. Podemos hacerlo por el párrafo o por segmentos del párrafo. Y cada segmento del párrafo vendría siendo una unidad de análisis. Mire, ¿puedo hacerlo todo completo? Así, pero el problema está que yo no sé cómo sería abarcar todo un segmento, digamos, toda una entrevista completa, ¿no? No sé cómo pudiera hacer eso. Pero de que se puede, se puede. ¿Cuál es el contexto de este estudio? Bueno, entrevista realizada a Matea, que tiene 32 años, dicho por ella, 3 años de casada, de origen humilde, vive en el barrio Las Casitas del estado Miranda, Caracas, Venezuela. El barrio Las Casitas, sí, está por aquí cerca de donde yo vivo en Guatire, y estoy obviamente en el estado Miranda, en Venezuela. Ese es el caso. De esa manera debemos describir cuando vamos a hacer un determinado estudio, precisar esto es necesario, obviamente. Cuando se le interroga, cuando se tiene la conversación con Matea, ella nos expresa su experiencia y dice:
Matea dice, mi esposo me ha golpeado varias veces. Y se queda ahí no, todo eso uno lo coloca allí. No sé cómo explicarlo. Me da cachetadas y me golpea con los puños. Hace poco me dijo que era una prostituta. También me ha dicho que soy una perra, una malnacida. Siempre me insulta. La verdad es que no le doy motivos. Me mira con odio. A veces le contesto con groserías y lo golpeo también. Un día le pegué una jarra en la cabeza. Bueno, estas son cosas que no son extrañas y que ocurren. Ahora vamos a analizar esta narración y la vamos a analizar como dijimos. ¿Cómo dijimos que era? Dijimos que era la unidad de análisis que vamos a tomar es por línea, lineal. Entonces tenemos por allí 8 unidades de análisis, porque tenemos 8 líneas. ¿Sí se entiende eso, Edén? Muy bien. Cuando Matea dice, mi esposo me ha golpeado varias veces, se debe considerar un significado. Es decir, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice me ha golpeado varias veces? Y se decide generar una categoría. ¿Cuál sería la categoría? Obviamente, digo yo, obviamente, viéndolo desde mi punto de vista, la violencia física. ¿Ok? Muy bien, esa es la categoría. Ajá, ¿y me quedo con eso nada más? No, señor. En este caso, es conveniente utilizar la figura del memo, que aparece, por cierto, por allá en el Atlas T. Pero si no queremos llamarlo memo, lo que sí es cierto es que nosotros hemos hablado de violencia física, y Matea nos está diciendo que la golpea, pero ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a conceptualizar, cómo vamos a definir esa violencia física? Pues entonces, allí hay que crear un concepto. ¿Te das cuenta el por qué venía yo hablando de todo eso que hablamos anteriormente? En este caso pudiera decirse que la violencia física implica que una persona agrede a otra utilizando parte de su cuerpo. Ese es, en este momento, el concepto. Cuando yo te decía a ti en la reunión pasada que 2 investigadores, que aquí es diferente, la interpretación de un determinado narración como esta, si tú lo vas a interpretar, si tú haces lo que yo estoy haciendo desde acá para ilustrarte, con seguridad que tú le vas a dar un concepto diferente o algo diferente a lo que yo estoy diciendo. No va a ser exactamente igual. Es de allí el por qué esta parte es un poco como más difícil de asesorar. En el cambio, la estadística no, mira, utiliza la técnica tal, coloca tales datos, los cuantitativos, los categóricos, los cualitativos, aplica la media, aplica la nova, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí la situación es totalmente diferente, porque la exigencia del momento es totalmente diferente. Pero, si en otra parte de la entrevista, la mujer, es decir, Matea, manifiesta que fue golpeada con objetos, pues habrá que modificar lo expresado anteriormente. Y una modificación pudiera ser de la violencia física de la siguiente manera:
Y en este momento la estoy leyendo, Edén, porque tenía que redactarla. La violencia física implica que una persona agrede a otra utilizando parte de su cuerpo u objetos. Ya no se queda únicamente con una parte del cuerpo, porque ya ingresó otro elemento. No sé si logro explicarme, Edén. A ver. A ver, Edén. ¿Me explico? Sí, sí, obviamente que eso es. Pero así se construye el concepto, obviamente. Pero indudablemente, indudablemente, que fíjate que tiene que haber la conceptualización de lo que la persona nos está o las personas nos están diciendo. Y eso luego tenemos que contrastarlo, a lo mejor, con alguna teoría, obviamente, y revisarlo y ver, para entrar en el proceso de la dialéctica, ¿no? Entonces te das cuenta que todo lo que hablamos anteriormente está anclado en buena medida en lo que estamos haciendo en este momento. Veamos la segunda unidad de análisis, que es cuando Matea expresa: no sé cómo explicarlo, me da cachetadas y me golpea con los puños. Al comparar esta afirmación o este relato de Matea con las anteriores, ¿qué se observa? Pues se observa que es violencia física también. Entonces ya creamos una categoría de violencia física y esta corresponde también a la misma categoría de la violencia física. Cuando en la tercera dice, hace poco me dijo que era una prostituta. Si se compara con lo expresado en las dos unidades de análisis anteriores, se observa que es algo diferente. Obviamente que es diferente, porque no es una violencia física. ¿Pero qué es entonces? Es una violencia verbal. Creamos entonces la categoría violencia verbal, pero también hay que conceptualizar, definir qué se va a entender entonces por violencia verbal. Entonces ya tenemos dos categorías en la narración de Matea: la violencia física y la violencia verbal. En la cuarta unidad de análisis, y fíjate tú que este es el proceso que se sigue para poderlo hacer en Atlas-T, porque Atlas-T es una herramienta, pero Atlas-T no va a hacer este análisis, sino que te permite que tú hagas el análisis allí. Voy a detenerme aquí porque ya tengo 18 minutos, Edén, y bueno, no importa